Gracias, amado Dios y Padre Santo. Alabamos y bendecimos tu nombre, Dios, porque si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, por tu inmenso amor hacia nosotros estaríamos perdidos y no alejados de ti. Gracias porque a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento, tú nos has otorgado vida y vida en abundancia. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que la palabra que escuchemos, Señor, la pongamos, por supuesto, por obra y hagamos con esto tu voluntad. Gracias, amado Dios, por tu grande amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos los días se dan nacimientos en el mundo. En nuestro país, en México, y en nuestras ciudades, esto se ha dado y se ha estado dando a través de los años. Desde el 2006 aproximadamente hubo nacimientos de 2.540.000 nacimientos. Aunque esto ha sido el promedio del 2006 en adelante. Ustedes saben que cada 5 años aproximadamente se hace un censo. De hecho, en este 2020 nos toca lo que es el censo. Y hemos visto cómo se han comportado los nacimientos. Hay una diferencia, digamos, importante de unos 200.000 nacimientos entre el 2000 y 2015 y aproximadamente 200.000 nacimientos menos. No sabemos exactamente cuál haya sido la circunstancia, probablemente por toda la cuestión esta de los abortos, que, bueno, antes se daban, pero de manera clandestina, y ahora con los abortos que ya tienen dentro de los gobiernos ese permiso, pues se han exponenciado de manera importante. Sin embargo, estos son los datos que tiene la INEGI. Es importante notar, mis hermanos, que los estados más prolíficos en la República Mexicana, el primer lugar lo ocupa el Estado de México. Muchas felicidades a todos ustedes, mis hermanos, con 300.553 nacimientos. Aunque noten, en el año 2000 había 335.000 nacimientos, o sea, aproximadamente 300.000 nacimientos menos. En el 2015, en segundo lugar, tenemos el estado de Jalisco con 151.000, Chiapas con 148.000, luego Veracruz con 144.000 y la Ciudad de México con 137.000 en el 2015. Pero en el 2000 el primer lugar lo ocupaban igualmente el Estado de México, pero el segundo lugar el Distrito Federal o la Ciudad de México, como ahora lo conocemos. Entonces, por medio de las estadísticas que les acabo de dar, que llevan los países, es sencillo saber cuántos nacimientos hay por año y por mes, inclusive por día. Sin embargo, cuántos nuevos nacimientos espirituales se efectúan a diario, solamente Dios en su infinito conocimiento lo sabe. El nacimiento físico da, por supuesto, inicio a la vida física, y el nuevo nacimiento da inicio a la vida eterna. Es por eso que el día de hoy estaremos estudiando el nuevo nacimiento. Básicamente vamos a ver qué es el nuevo nacimiento, por qué es importante el nuevo nacimiento, cómo es que el hombre puede nacer de nuevo, y por último, evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Entonces vamos por partes. En primer lugar, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento también se puede llamar como regeneración e incluye el concepto y la siguiente definición. La voy a leer tal cual, mis hermanos. Es una obra soberana de purificación de la inmundicia del pecado, obrada por el Espíritu Santo, transformando al individuo de una disposición al pecado a una nueva creación, orientado a una nueva relación con Dios por medio de la obra redentora de Dios en Cristo. Es decir, resumiendo, eso significa que una persona que ha nacido de nuevo es porque lo ha hecho el Espíritu Santo, el cual ha transformado todo su ser, lo ha transformado de la muerte a la vida, y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús a través de la obra de Cristo en la cruz. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona diferente. La regeneración o el nuevo nacimiento involucra la restauración moral y la recepción de una vida nueva o el nuevo nacimiento. Cuando alguien nace de nuevo, es una persona que no puede ser igual que antes, porque moralmente
Dios está haciendo una obra en su corazón y la está restaurando. No hay tal cosa de que alguna persona diga que ha nacido de nuevo y su vida no ha sido transformada a través del tiempo. Inicia con el nuevo nacimiento, inicia con la regeneración, y ese cambio se da porque Dios ha impactado la vida directamente de esta persona y esta persona la ha transformado. La psicología trata de cambiar al ser humano, pero solamente lo hace de forma externa, a través del comportamiento. Trata de modificar el comportamiento. Si tienes un niño que es muy latoso, vas con el psicólogo y te lo hace que se porte bien, ¿no? Se quede sentado. Pero eso no significa que su corazón haya sido cambiado. El nuevo nacimiento y la regeneración tienen que ver con el corazón del ser humano. ¿Y por qué es importante el nuevo nacimiento? ¿Por qué se hizo necesario? Encontramos en el libro de Génesis la necesidad de la regeneración o del nuevo nacimiento. En la creación de Dios, que lo vemos por ahí de Génesis 1, capítulo 1 y 2, Dios dijo que todo lo que Él había hecho era bueno y en gran manera. Es decir, durante la creación, lo que duraron los 6 días de la creación, por supuesto no hubo pecado, pero en el capítulo número 3 vemos cómo ingresa lo que es el pecado a través de la desobediencia al mandato de Dios. Dios había creado los cielos y la tierra, y Dios también había creado un huerto. Y Dios le dijo al hombre: de todo lo del huerto puedes comer, excepto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. De eso no podían comer, podían poder comer de todo lo demás. Tengo que hacer este paréntesis, mis hermanos. Como notaron, me desconcentré. Pongan por favor sus celulares en silencio, ¿sí? ¿Se los encargo? Vale. Okay. Bueno, entonces no podían comer de este árbol. Tenían que obedecer a Dios una sencilla instrucción o un mandato de parte de Dios. Entonces el hombre pecó precisamente porque desobedeció a ese mandato. No hicieron un pecado a nuestros ojos aparentemente escandaloso, ¿verdad? No hubo un pecado sexual ni mucho menos, no robaron absolutamente nada. Simple y sencillamente lo que ellos hicieron es que desobedecieron un mandato de parte de Dios. Y las consecuencias de ese mandato era de que ciertamente ellos morirían. La serpiente, quien es Satanás, engañó a la mujer y ésta le dio a comer a Adán. Entonces sus ojos fueron abiertos y fue así que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos, absolutamente a todos los hombres, como bien lo escribe Pablo en la carta que escribió, la epístola a los Romanos, en el capítulo número 5, versículo 12. Todavía no vayan para allá. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, esto como un cáncer se difuminó a través de toda la historia, y todo hombre que nace es pecador. Absolutamente todos. Inclusive los pequeños, los recién nacidos, ellos son pecadores. Porque la herencia viene a través de todas las edades y no tiene que ver con las obras que el hombre hace, sino por ese pecado que se hizo en el Edén. Entonces, no hay tal cosa que los niños son inocentes. Los niños no son inocentes, los niños son inexpertos. Denle la oportunidad a los niños, si no les den límites, van a ver que se van a crear pequeños monstruitos. Y van a ver ustedes cómo el pecado se va manifestando en ellos, ¿no? Porque el pecado en ellos se va reproduciendo y se va desarrollando en sus vidas. Y al rato son seres humanos que por supuesto pecan de manera deliberada en contra de Dios, y ese es un problema que ha existido siempre. Entonces, eso también nos lleva, y yo sé que ya lo he mencionado, a un concepto que quizás muchas personas piensan de una manera equivocada, que porque ya nacieron en un hogar cristiano son cristianos. Y esto no es así, porque ellos nacieron pecadores. Y necesitan, estas personas que nacieron en hogares cristianos, tener una confrontación y tener un encuentro con Dios específicamente e individual. Acuérdense, Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos.
Y esa cuestión de que pasan a ser adoptados o a ser hijos de Dios solamente se da a través del nuevo nacimiento o lo que es la regeneración. Entonces, vemos aquí por lo que vimos que el pecado entró al hombre y por el pecado entró la muerte. Por eso nos morimos, mis hermanos. Y la Biblia menciona 3 tipos de muertes. Primero la muerte espiritual, primero la muerte física, voy a empezar por la muerte física, después por la muerte espiritual y en tercer lugar la muerte eterna. La muerte física, y cada una de estas muertes, cuando hablas de muerte, implica separación. Cuando hay una separación estamos hablando de muerte. Cuando nosotros morimos físicamente, o cuando alguien se muere físicamente, hay una separación entre la parte inmaterial del hombre con nuestro cuerpo. Hay una separación y dejamos de funcionar. ¿Sí? Todos nos va a pasar eso en algún momento, tarde o temprano. ¿Cuándo es esto? No lo sabemos. Entonces, Dios le dijo a Adán y Eva que si ellos comían del fruto, ellos morirían. Vemos que ellos no murieron físicamente en ese momento, sino lo hicieron años después. Si no me equivoco, Adán murió a los 930 años. Lo que sí sucedió es que ellos en ese momento murieron espiritualmente. Hubo una separación a causa del pecado entre Dios y el hombre. Esa es la muerte espiritual. Esa es la muerte espiritual en la cual todos los seres humanos nacemos. Todas las personas que no han nacido de nuevo es como si fueran cadáveres andando. No tienen vida. Es raro verlo, imaginarlo de esa forma, pero eso es así. Todos aquellos que no han nacido de nuevo están muertos espiritualmente. Si los pudiéramos ver espiritualmente, sería una persona sin vida andando y haciendo cosas. Y haciendo cosas dignas de un muerto. Porque no tiene vida. ¿Y qué hace una persona muerta espiritualmente? Se conduce totalmente en contra de lo que Dios está estipulando. Entonces, en el momento de la muerte espiritual, es como nace toda la humanidad, es una herencia que afecta a todas las generaciones, de ahí que el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseñan que no hay ningún justo. La conclusión es sencilla. Y la Biblia lo único que hace es decir, evidentemente ante esta evidencia, no hay otra más que no hay ni siquiera una persona que sea justa. Lo encontramos en el Salmo 14, Salmo 14, versículos del 1 al 3. Búsquenlo, hermanos, por favor. Salmo, capítulo número 14, versículos del 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, estoy leyendo la Biblia de las Américas, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entiende, alguno que busque a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay siquiera. No hay ninguna persona que no pueda ser señalado de parte de Dios y decir, tú eres justo. Todos los hombres como hemos nacido, hemos sido pecadores. Esto lo confirma y prácticamente utilizando las mismas palabras, el Salmo 53, versículos del 1 al 3, que no vamos a ir ahí, pero sí los invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias en Romanos, capítulo número 3, versículos del 9 al 18. Aquí vemos cómo Pablo, después de que ha acusado a judíos y a gentiles, engloba a toda la humanidad en pecado. O sea, no hay nadie que delante de Dios se pueda justificar y decir yo soy justo porque he hecho tal o cual cosa. Nadie va a ser justificado a través de las obras porque nadie es capaz de guardar absolutamente toda la ley. En algún momento hemos quebrantado la ley desde que nosotros nacemos y eso es un grave problema. Entonces, Romanos 3, versículos del 9 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos anunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado.
como está escrito. Aquí está citando Pablo el Salmo 14. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Más claro no se puede. Aquí está englobando, y como dice Pablo, a todos, judíos, todos somos culpables delante del Señor. Entonces, esto hace que el hombre tenga una muerte espiritual. Adicional a la muerte física y espiritual está la muerte eterna. Es donde va a ser la separación eterna con Dios, en el infierno, y es un suceso terrible en donde millones de personas dice la Escritura, el Señor Jesucristo dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es decir, la mayoría de la gente va por ese camino, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. ¿Saben qué tan angosto es ese camino? Es tan angosto ese camino que solamente te permite pasar. No puedes llevar tus posesiones, no puedes llevar a tu familia, no puedes llevar absolutamente a nadie, sino que es un camino en el cual tú estás determinado a seguir los caminos de Dios y abandonar tus pecados y arrepentirte. Y solamente tiene la posibilidad de entrar exactamente en tu capacidad por la obra de Cristo. Pero ancho es el camino que lleva a la perdición, y es donde la mayoría de la gente se va. Isaías 66:24 dice, y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. Esto lo confirma también Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, en el capítulo número 20, donde es el destino eterno que tendrán las personas que no han nacido de nuevo. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Cuando serán juzgados delante del Señor, y ahí ya será demasiado tarde. Cuando nosotros partimos de este mundo, y mientras estamos en él, es la oportunidad que tenemos de reconciliarnos con Dios. Cuando partimos, no hay absolutamente nada que hacer. Nada que hacer. Ni el novenario, ni que te vayas de rodillas a Chalma. Absolutamente nada se puede hacer. Y hablando precisamente de obtener la salvación a través de Cristo Jesús. Apocalipsis 20, del 11 al 15, cito, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte, y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Solamente aquellos que están inscritos en el libro de la vida no van a estar en el infierno. Notan aquí que dice que van a estar juzgados por sus obras. Son todos aquellos que no han creído o no han pensado o están considerando que sus obras son suficientes. Todas las obras que el hombre puede hacer son insuficientes. Y dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6, que todas las mejores obras que el hombre puede hacer por su propia cuenta es como trapos de inmundicia delante de Dios. A mí me da mucha tristeza ver a las personas cuando están yendo en esas peregrinaciones pensando que pueden agradar a Dios.
y no han considerado la palabra del Señor y lo que Él manda de cada uno. Para que alguien pueda estar con Dios en el cielo, lo que necesita es nacer de nuevo. Porque si no, estas 3 muertes la van a perseguir toda su vida y hasta la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que condena al hombre? Lo que condena al hombre es lo que dice Juan en el capítulo número 3, versículo 18. Dice, porque ya han sido condenados, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la ira está sobre ellos. La ira de Dios está sobre aquellas personas que no creen en Él. La idea de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, no tiene sustento bíblico. Porque si muere un ser humano sin arrepentirse y creer en la obra de Cristo, todo su ser estará en el infierno. Romanos capítulo número 2, versículo 5, habla precisamente acerca de esto. Romanos 2, versículo 5, dice Pablo a los romanos: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Imagínense cómo será esa ira de Dios. Va a determinar, y la ira de Dios se refiere que va a dar a cada quien lo que se merece. Y a todos aquellos que rechazaron a Cristo, lo que se merecen es el infierno. ¿Por qué? Porque han desechado ese sacrificio tan grande que es a través de Cristo Jesús. Efesios capítulo número 2, versículo 3 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Notan qué hermoso? Aquí Pablo está diciendo, ustedes estabais muertos, todos aquellos que hemos creído, así éramos, estamos bajo la ira de Dios. Sin embargo, Dios por amor, solamente por amor, Él lo designó, nos apartó desde antes de la fundación del mundo y nos dio vida a través de creer en Cristo. Porque antes estábamos muertos. A un muerto, ¿cómo le haces para que tenga vida? Médicamente creo que no se puede. No. Entonces, el que alguien pueda pasar de la muerte a la vida es un milagro maravilloso de parte de Dios. Solamente Dios puede crear la vida. Continúa diciendo Pablo: en los cuales, hablando de los delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, eso no nos hace nada especial de nosotros. Si no hubiera sido por Cristo, estaríamos igualmente perdidos que aquellas personas. Por eso es que debemos de predicar el Evangelio, porque así como tú los ves a ellos como son, así éramos. Y lo que ahora somos solamente por la gracia de Dios y gracias a su misericordia, pero eso no nos hace mejores a nosotros. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Una grande misericordia. Siendo como éramos, hermanos, ofendiendo a Dios, y que nos pasamos gran parte de nuestra vida ofendiendo a Dios, a pesar de eso Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para que he extraído algunas porciones de la predicación de Jonathan Edwards. Este hermano era un hermano americano, estadounidense, y fue predicado en julio de 1741. Este sermón se llamó Pecadores en las manos de un Dios airado. Y voy a citar solamente algunos puntos. Ellos ahora son los objetos de ese mismo enojo e ira de Dios que es expresado en los tormentos del infierno. Pero Dios no solo está enojado contra aquellos que han muerto
y están en el infierno, sino con muchos que están viviendo en la tierra. Sí, Dios está enojado con otros tantos que ahora están en la tierra. Sí, sin duda lo está con muchos de los que están ahora en esta congregación, con quienes está airado con más facilidad que con muchos de los que se encuentran ahora en las llamas del infierno. En las almas de los impíos reinan principios infernales que estuvieran actualmente encendidos y llameando en el infierno de fuego si no fuera por las restricciones de Dios. Después continúa explicando nuestro hermano Jonathan Edwards acerca de la fragilidad del hombre impío y su constante posibilidad de morir en el infierno. Y continúo citando: la experiencia múltiple y continua del mundo en todas las edades muestra que no hay evidencia de que un hombre no esté al borde de la eternidad y de que el otro paso no sea en otro mundo. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida, y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso, lugares que además no se ven a simple vista. Hay mucha gente que está caminando en vías totalmente corrompidas, y lo que hay debajo de eso es el infierno. Esta predicación del hermano trajo un avivamiento muy grande en aquel entonces. Entonces el hombre, por supuesto, es incapaz de acercarse a Dios. Por eso es que es importante el nuevo nacimiento. Porque es incapaz el hombre de poder alcanzar la salvación. Y solamente a través de creer en Cristo Jesús es como el hombre puede obtener la salvación. ¿Cómo es que el hombre puede nacer de nuevo? En otras palabras, ¿cómo puede ser salvo de la condenación y de la muerte? ¿Cómo puede ir al cielo? Diría nuestro hermano Elvis Carballos, que es la forma que él predica. ¿Usted sabe cómo llegar al cielo? En otras palabras, ¿usted sabe cómo puede nacer de nuevo? Esto es cosa imposible para el hombre. Para el hombre es imposible poder llegar a Dios a través de sus obras. Totalmente queda corto, por su misma condición caída y de muerte. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Lo único que se merece por consecuencia del pecado es morir. Ya vimos los tres tipos de muertes. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, cómo el hombre puede nacer de nuevo o regenerado, vemos que esta palabra de regeneración solamente viene en dos partes en el Nuevo Testamento. Uno viene en Mateo 19:28, donde dice, y cito: y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este versículo denota la restauración escatológica de todas las cosas. El otro pasaje es en Tito capítulo número 3, versículo 5, donde dice la palabra del Señor, y cito: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y aquí esta regeneración se refiere a una renovación del individuo. En el Nuevo Testamento no hay una palabra como regeneración. Sin embargo, hay una serie de términos que habla acerca del renacimiento o también de renovación espiritual. Y hay términos, por ejemplo, como limpiar, como corazón, como crear, como restaurar o como renovar. ¿Se acuerdan de Isaías, del Salmo 51:10? Cuando David se arrepiente y dice, y ora a Dios y dice: Dios, por favor, crea en mí un corazón limpio. O sea, habla acerca de esta restauración. Lamentaciones 5:21 también utiliza una serie de palabras referidas a esta regeneración, aunque no hablando con esta palabra, donde dice: restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados, y renueva nuestros días como antaño. Usted está pidiendo que Dios los restaure a ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento la regeneración te describe como la obra de Dios que renueva, circuncida y ablanda los corazones de los israelitas, escribiendo en ellos sus leyes. Entonces, cuando alguien es renovado por Dios, su corazón es cambiado. Ya su corazón, antes era un corazón de piedra,
y ahora es cambiado a un corazón de carne. Eso nadie lo entiende, mis hermanos. Es el milagro más grande. ¿Cómo es que de repente era una persona que hablaba de groserías hasta por los codos, y de repente Dios lo salva y empieza a caminar con Dios, y ahora es uno de los hombres más decentes que hay en la vida, ¿no? Y no por en sí su decencia que vemos, sino por el trabajo que Dios ha hecho, impactado el corazón de la gente. Entonces la gente es transformada precisamente por la obra de Dios, que es una obra soberana de purificación de la inmundicia del pecado. Éramos tan inmundos, mis hermanos, que solamente Dios nos pudo haber limpiado. No importa cuántos pecados hayas cometido, mis hermanos, 1, 2, 3, 4, 5. A lo mejor has vivido una vida casi perfecta y solamente has cometido uno, el negar que es pecado, ¿no? Pero solamente un pecado te hace lo suficientemente inmundo y nos hace lo suficientemente podridos para acercarnos a Dios. Por un pecado el hombre merece el infierno. Nosotros merecemos el infierno por nuestro pecado y porque hemos ofendido a la santidad de Dios. Así es de grande el pecado. Es algo que Dios odia y no puede percibir dentro de su presencia, y no hay posibilidad, ninguna circunstancia que Dios pueda permitir que un hombre pueda acercarse a Él con un pecado, porque Él es santo y sin mancha, y Él demanda de cada uno de nosotros, y lo vemos en Isaías, lo vemos también en 1 de Pedro, donde Él es santo, santo, santo. Es uno de los atributos, o es el único atributo que se menciona 3 veces, aparte de todos los atributos que tiene nuestro Señor, nuestro Dios. Y no va a permitir bajo ninguna circunstancia que haya eso. Él tiene que juzgar el pecado. Y el juicio del pecado es precisamente la muerte. Y solamente la purificación de la inmundicia del pecado es hecho por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el único lo que lo puede hacer. Y Él utiliza su palabra para eso. De repente utiliza el Señor dentro de su palabra ciertos versículos que impactan el corazón de la gente, y Dios hace esa obra. Y a veces nosotros decimos, bueno, le expliqué tan bien el mensaje de salvación a esta gente que no entiendo por qué no se ha salvado. Es bien necio, ¿no? Se está muerto. ¿Cómo es un muerto para vivir? Solamente Dios lo puede hacer. Entonces Dios infunde su vida de una manera que nosotros no podemos entender, y solamente vemos sus efectos y cómo esa persona es levantada por la obra que Dios hizo en ese momento en particular. Ya en el Nuevo Testamento encontramos de forma más explícita el término de la regeneración. Ya lo vimos, que solamente la parte de regeneración viene en Mateo y en Tito, como se les mencioné. Pero también encontramos esos términos como volver a nacer, renacidos, lo cual se utiliza en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:23 nos dice: pues habiendo nacido de nuevo, aquí está la palabra, nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, hermosa, poderosa, que transforma los corazones. Dice, pues habéis nacido. La única forma de nacer de nuevo es a través de ser expuestos al Evangelio como estamos siendo ahora. Pablo también lo menciona como una nueva creación en 2 Corintios 5:17. Es un pasaje muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, ¿sí lo notan? Los que están en Cristo son una nueva criatura. Ya no son esas personas. Ya han sido transformados. Es otro ser. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos perdonó, nos ha traído de la muerte a la vida. Ya no podemos ser iguales. Porque es la obra que hace el Espíritu Santo. Y eso va en contra de lo que nosotros quisiéramos hacer abonando a nuestra salvación. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Lo que nos corresponde una vez que hemos sido salvados es arrepentirnos y seguir el camino de Dios y estar dispuestos a entregar nuestra vida inclusive por Dios. Amén. El cristianismo demanda eso. Y es porque Dios ha transformado en nuestras vidas. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. O sea, Dios es interior. Otro pasaje muy conocido, ustedes lo conocen, es Juan capítulo número 3, versículo 3. Cuando está hablando con él, ustedes saben hacer de nuevo y cada vez más allá. Es interesante notar en todos estos pasajes que les acabo de decir
que expresan la iniciativa de Dios de conceder de su gracia. Es solamente viene de Dios y Él concede su gracia a quien Él quiere. A quien Él quiere. ¿Quiénes van a ser? No lo sabemos. Pero su gracia es suficiente para afectar una profunda renovación espiritual en la vida de los creyentes. De lo anterior podemos decir que es absolutamente necesario para una persona nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. No hay opción. Para que una persona pueda entrar al cielo, necesita nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Vamos a Juan capítulo número 3. Es una historia que todos nosotros hemos leído y conocemos. Dice, no, pues ahorita vamos a analizar muy rápidamente acerca de lo que sucedió entre Jesucristo y Nicodemo. Yo voy a leer los primeros versículos. Juan capítulo número 3, versículos del 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Noten, aquí le está diciendo el Señor Jesucristo cómo ellos pueden nacer de nuevo. Solamente es a través del agua y del Espíritu. Recuerdo el versículo número 5. Y quiero citar aquí al hermano MacArthur, donde dice, hablando del agua, Jesús no se refería aquí a agua literal, sino a la necesidad de purificación y limpieza. Casi siempre que el agua se usa en sentido figurado en el Antiguo Testamento, se refiere a la renovación o limpieza espiritual, en especial si se presenta en conjunción con el Espíritu, como es este caso. De este modo, Jesús hizo referencia al lavamiento o purificación espiritual del alma, que es producido u obrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Un requisito básico y previo para pertenecer a su reino. Tito también lo confirma esto, también Pablo lo confirma con ellos. Él nos salvó no por obras de justicia, bueno, esto lo comentó el hermano MacArthur. Aquí lo que dice Pablo es: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia y por medio del lavamiento de la regeneración. Así es que la regeneración, a través de la regeneración, uno se convierte en un hijo de Dios. ¿Se han escuchado a las personas que dicen: ¿quién de aquí es hijo de Dios? Y toda la gente piensa que son hijos de Dios. Pero la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. La Biblia dice que hay solamente dos padres. Esto se escucha fuerte, ¿no? Dice Juan 8, que dice Cristo a todos los fariseos, a todos ellos: ustedes son hijos de nuestro padre, porque decían: yo soy hijo de Abraham. Y Cristo les dice: no, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vosotros sois hijos de Satanás, porque él es mentiroso desde el principio. Entonces, ¿qué nos define quién es nuestro Padre? Pues precisamente cómo es que Dios nos ha transformado y lo que estamos haciendo. Si nosotros nos comportamos como diablos, no puedes decir que eres hijo de Dios. Todo lo contrario, ¿no? Si eres un hijo de Dios, es porque te comportas como un hijo de Dios. Porque la simiente de Dios ya está en ti. No te puedes comportar de otra forma. Cuando te comportas mal, cuando pecas de repente, te vienes delante del Señor y dices: Señor, perdona porque te he ofendido, porque entendemos qué tan grande o qué tan pesado es el pecado. Entonces, en la regeneración lo que hace es que Dios imparte su naturaleza divina en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es que ya no podemos ser iguales. No hay posibilidad de que una persona que ha nacido de nuevo no continúe haciendo las cosas que corresponden a Dios, porque Dios lo ha transformado. Eso es imposible. Entonces, una de las cosas que pasa con los cristianos es que a través de los años ellos permanecen.
No hay tal cosa, mis hermanos, que no, es que yo creí cuando tenía 10 años y después me perdí 50 años y regresé al Señor. Eso no existe, mis hermanos. Eso no existe. Eso no existe. Cuando alguien cree, es resguardado por Dios y continúa a pesar de cualquier cosa. Ya cuando somos cristianos y pecamos, Dios nos muestra y siempre vienen consecuencias, ya sea que queramos o no. ¿Se acuerdan de David? El pecado contra Betsabé no fue un pecado menor, tuvo consecuencias muy grandes, mis hermanos. Pero él era un creyente que Dios, después de un par de años, Dios manifestó su pecado y Dios lo castigó severamente. Pero para él, sentirse después perdonado por Dios, al escribir el Salmo 32 y 51, sintió un alivio en su corazón. ¿Qué mayor alivio es saberse perdonado por Dios? ¿Qué mayor alivio es saberse un hijo de Dios y que Él te va a tener cuidado de ti soberanamente? Esto es una clave, es una doctrina fundamental del nuevo nacimiento. Todas las personas tienen que nacer de nuevo, tienen que ser confrontadas. Nosotros como padres tenemos que ser muy claros con nuestros hijos. Si vemos que nuestros hijos no aman a Dios y no aman a los hermanos, ahorita vamos a ver cómo vamos a vivir, cómo es que podemos mostrar si somos hijos de Dios o no. Ok, mis hermanos, ahí vienen, vamos a hacer una prueba. Pero si nosotros no vemos eso, mis hermanos, ayudémonos a nosotros mismos, si es que no somos cristianos, y a nuestros hijos. Porque es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte. Tenemos que ser claros con ellos. Hijo, tú no amas al Señor, tú no sigues al Señor, no anhelas su palabra. Por favor, ubícate en dónde estás. Eso vamos a ver más adelante. ¿Sí, hermanos? Ok. Entonces, ¿qué evidencias? Y con eso prácticamente estamos entrando al último punto, al final. ¿Qué evidencias se tienen de un nuevo nacimiento? Dice Juan capítulo 3, versículo 8, y cito, el viento, vuelve desde el versículo 7 porque nos quedamos en el 6. No te asombres de lo que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Si notan aquí dice, os es necesario. ¿Quién era Nicodemo? Un cuate religioso. Probablemente un amigo que se sabía absolutamente toda la ley de Dios, pero eso no lo hacía salvo. Solamente había tenido un conocimiento intelectual, pero no había experimentado lo que era el nuevo nacimiento en la regeneración y el perdón de sus pecados. Entonces Cristo le está diciendo que es necesario, sí, Nicodemo, a ti, nacer de nuevo. Y eso es para cada uno de nosotros en particular. Entonces aquí el versículo 8 dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La acción del Espíritu es soberana, misteriosa e es incomprensible. Es como el viento, ¿no? No sabemos y nadie puede controlar el viento en sí, pero sí podemos notar sus efectos, los podemos experimentar. Lo escuchamos al viento cuando hace resistencia con algo, ya sea con el viento contra una casa. Y así pasa exactamente con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nadie le puede encadenar, ni monopolizar, ni manipular. Es totalmente libre y otorga el influjo de su gracia y de su poder donde, cuando y a quien quiere, y en la medida y en los grados que le place. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y del que no quiere tener misericordia, Dios es soberano y el Espíritu Santo hace exactamente eso. Nosotros no podemos manipular a Dios, nosotros no podemos hacer nada al respecto, sino solamente obedecer a lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las gentes. Es poderoso, es grande e infinito, y sus efectos se hacen sentir como los del viento, aunque las causas quedan ocultas. Los efectos son manifiestos y es misterioso porque sus caminos son ocultos e incomprensibles para la mente humana. Como reúne y esparce, como levanta y derriba, resulta para nosotros un mundo. ¿Por qué Dios escoge a unos y a otros no? Solamente queda en la absoluta soberanía de Dios, porque así Dios le place. Y en eso Dios no es injusto, porque todo hombre es pecador, porque todo hombre merece el infierno. Sin embargo, Él por su gracia y por su misericordia escoge a unos. Eso nos tiene que llevar un momento de decir, Señor, ¿cuántas gracias te digo? Porque yo
siendo no merecedor de tu gracia, me has conseguido esto. Y esto nos lleva, hermanos, a vivir realmente para Él. El cristianismo es eso, mis hermanos. El cristianismo no es levantar una mano y decir, yo hago esta oración y ya ahora soy cristiano, y los falsos, y esos predicadores dicen que son falsos en sí. Y los predicadores dicen, no, tú ya eres algo de aquí para siempre, no te preocupes, y ya si te portas mal no importa nada. Eso no es así. Cuando una persona es cristiana verdaderamente, su vida es transformada, porque ya no puede ser igual. Hace 30 años que conozco al Señor, que al principio de mi vida cristiana vi tantas cosas de eso. Mis hijos hacen desayunos y hacen que la gente levante su mano, y ya en ese momento hay alegría y decimos, es que en el cielo hay gozo por un pecado que se arrepienta. Yo creo que de esos del 90 o más ni se arrepienten. Solamente es una cuestión emocional que en ese momento hasta pone música, no sé cómo te sientes mejores. Pero un nuevo nacimiento, eso implica que nosotros debemos de conocer quiénes somos delante del Señor, que nos debe de llevarnos a humillarnos delante de Él y reconocer la grandeza, la inmensidad de Dios, la grandeza y la inmensidad de nuestro pecado. Entonces el Espíritu Santo, Él lo hace como Él quiere. Y allí donde obra el Espíritu Santo existen evidencias innegables y inequívocas. Cuando el Espíritu Santo mueve a una gente, lo que va a hacer el Espíritu Santo es producir fruto, ¿no? Y vamos a ver ahora 8 evidencias, mis hermanos, de aquellos que han nacido del reino. Anota cuáles son estas evidencias, mis hermanos, y evaluémonos en base a ellos si somos verdaderamente hijos de Dios o hemos nacido de nuevo o no. Número 1, la primera evidencia es que camina en el Espíritu. Pablo dice a los nacidos del Espíritu deben de caminar en el Espíritu en Romanos 8:4. Porque el requisito de la ley se cumplirá en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquel que es nacido de Dios camina conforme al Espíritu. Evidencia 2. Da evidencia del fruto del Espíritu. Ya se la saben en Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 características de un solo fruto. Si lo notan, no son 9 frutos, es un solo fruto, es como una naranjita que tiene 9 gajos. Entonces, un cristiano debe manifestar en sus vidas esos 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Debe ser algo que lo debe de definir, que lo debe de dirigir, y no las obras de la carne, que también dice Gálatas, ¿no? Que es enojo, ira, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo identificas? Porque el fruto del Espíritu continuamente lo está dando esta persona. Y aquellos que no son, continuamente están manifestando el fruto de la carne. El fruto del Espíritu no puede ser imitado. Muestra el verdadero carácter de una persona nacida de nuevo. Y todos hemos conocido a personas que tratan de portarse bien y dicen, ay, sí. No sé si a ustedes les pasa, pero de repente saben que tú eres cristiano y a poco no se quieren como que portar bien cuando tú estás ahí. ¿Sí? Claro que sí. Espero que sí. Si no, es que hay un pequeño detalle, hermano, que tienes que corregir, porque eso se da. Entonces, la gente trata de portarse bien y trata de imitarlo, pero el fruto del Espíritu Santo no se puede imitar, mis hermanos. ¿Cómo imitas el amor, el gozo, la paciencia? O sea, todo eso que solamente Dios puede conceder, tarde o temprano eso se manifiesta. Tarde o temprano. Ya vemos a las personas que según eso hicieron alguna decisión por Cristo y ahora están fuera. Porque no son capaces de hacer eso, porque solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. La tercera evidencia es que no practica el pecado, sino que practica la justicia. 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que Él hace, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Entonces, esta persona no comete pecado de forma habitual. El cristiano genuino odia el pecado, huye del pecado, lucha contra el pecado, porque lo considera la peor plaga.
Conozco una persona, creo que ya lo había comentado, pero yo creo que aplica perfecto aquí. Una persona que por mucho tiempo estuvo en una iglesia, estuvo en uno de los ministerios más importantes de esa iglesia, y todo el mundo lo consideraba como una persona intachable. A través de los años, resulta que esa persona no era así. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Aquí cuando estamos en la iglesia, poco todos hasta nos bañamos en la mañana. Sí. Pero en lo íntimo se revela quiénes somos. Y nosotros debemos ser íntegros en donde quiera que estemos. En la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, debe ser este intimidad. ¿Sabe qué es lo que pasaba con esta persona? Que durante toda la vida de casados, este hombre había estado de adulterio en adulterio. Creo que ya lo he platicado. ¿Ahí está? ¿No estaban todos? No. Tuve la oportunidad de aconsejarle por un tiempo a esta persona. Yo le preguntaba a él, le dije, pues dime de cuántos casos estamos hablando. Y se me quedó viendo y me dijo, no sé, incontables. Estaba en la iglesia, estaba en un ministerio importante, y todos los domingos y casi me deslavaban. Pero sabe una cosa, tarde o temprano Dios trae toda la luz. Toda la luz. Pensó que podía engañar a Dios y no es así. Entonces, el que es cristiano no practica el pecado. No puede ser señalado por alguien que diga, no, este es un cuate que todo el tiempo se la pasa bien enojado, todo el tiempo. Es un tipo que de veras que no tiene compasión absolutamente. Es un cuate que es un fornicario, ¿cómo puede ser cristiano? Entonces nosotros como cristianos es algo que nosotros tenemos que luchar constantemente. Y no solamente eso, sino que debemos de odiar el pecado como Dios lo odia. Debemos llegar al punto que diga, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? Y odiarlo como Dios lo odia de esa manera. Y arrepentirnos. Y el pecado evidentemente es algo que vamos a estar batallando todos los días y debemos de aborrecer cada vez más. El doctor Alex Montoya dijo, y cito, él empezaba hablando del pecado, somos libres de la consecuencia del pecado, ya como cristianos, aquellos que han nacido de nuevo, en el pasado, en el momento que creyeron, fueron libres de la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El infierno mismo, ¿no? En el presente, ya como cristianos, somos libres del poder del pecado, y en un futuro, en el momento de la glorificación, seremos libres de la presencia del pecado. Ahorita, aquellos que hemos creído estamos en este presente donde estamos libres del poder del pecado. O sea, el pecado ya nos debe de atraer como lo hacíamos en el tiempo pasado. Debemos de odiar nuestro pecado, mis hermanos. Si no odiamos nuestro pecado, vamos a estar cayendo y cayendo en los mismos pecados. Y lo único que estamos haciendo es apapachando y eso trayendo mayor condenación a nuestras vidas. Debemos de poner un alto y decir, Señor, ya, hasta aquí. ¿A quién queremos engañar realmente con eso? A Dios. Él es el que nos va a juzgar. Queremos a veces engañar a los hermanos y decir, no, mira, yo me porto súper bien. Pero el que nos va a juzgar no es el hermano, es Dios que lo sabe todo. Solamente una cuestión de nuestra mente terrible de estar con el pecado ahí. Se tiene que confesar y apartarnos de él para alcanzar misericordia. La siguiente evidencia es que cree en Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Considera que Cristo es Dios mismo, que es el único Salvador que puede dar perdón al alma de un pecador. El cristiano genuino mira hacia la muerte sin temor, porque ya no teme al juicio, cree firmemente que su deuda con Dios ha sido pagada a través de Cristo. Es lo que decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Vea la compenetración que tenía Pablo con Dios y de conocer a Dios. A él no le importaba morirse en ese momento porque sabía perfectamente a dónde iba a ir. Dice, pero estoy aquí por causa de ustedes. No, decía Pablo. Entonces no sé qué escoger porque quiero estar aquí para que ustedes crezcan en el Señor, les decía Pablo a ellos. Pero si fuera por mí, dice Pablo, ya me voy a conocer. Imagínate todo lo que había sufrido. Pero por amor a los hermanos estaba continuamente con ellos. Y es precisamente la sexta evidencia, que ama a Dios y a otros cristianos.
Dice 1 Juan 3:14, y sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Wow. ¿Cómo sabes si alguien nacido de Dios? Porque ama a Dios y ama a los hermanos. Por supuesto, la Biblia nos dice que amamos inclusive a nuestros enemigos, pero especialmente estos que han nacido de nuevo aman a Dios y también aman especialmente a los hermanos. Se entregan por Dios. Una vez un hermano me preguntaba, ¿y cómo sé que mi hijo es cristiano? No, digo, nada más me fuiste al punto, hermanos, de la evidencia. ¿Ama a Dios? Si no ama a Dios, es muy probable que no haya nacido de nuevo. Pero aparte de eso, debe amar a los hermanos de una manera especial. Tiene un amor particular por aquellos que comparten la fe en Jesús. Entendemos que hemos sido poseídos por salvos, Dios nos rescató, y eso lo hace a un cristiano un ser especial, digamos, porque el Espíritu Santo mora en él. Y Dios murió por esa persona, por ese hermano en Cristo Jesús que nos da algo en común, que es Dios mismo. La séptima evidencia es vence al mundo. Dice 1 Juan 4:4, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Al cristiano no le preocupa sentirse nadando en contra de la corriente. La corriente del mundo lleva su intensidad y su fuerza, que muchas veces es muy grande. Y el cristiano, ¿qué hace? Que se deja llevar por la corriente. Dice, bueno, eso dicen que hay que hacer cuando ya te llevan las corrientes en el mar. Que te debes llevar por la corriente. Si eso les pasa a mis hermanos, yo no sé nadar, entonces yo no me meto casi. Si ustedes saben nadar, de repente, y eso lo saben los nadadores, notan que la corriente ya no, por más que luchan nada, no avanzan nada. Dice que lo mejor es dejarse llevar por la corriente hasta llega un momento en que ya te saca de esas corrientes y se puede salir. Entonces el cristiano, vemos la corriente del mundo. Ahí sí, mis hermanos, no se va a ir a favor de la corriente. Allá hay que luchar en contra de la corriente del mundo. ¿Es difícil, es complicado? Pues puede ser. Pero lo que sí es cierto es que el placer de un cristiano no son los placeres que se encuentran en el mundo, sino los placeres que se encuentran solamente en Dios. Ahí encuentra un verdadero placer y alivio para su alma. Todos los demás placeres del mundo, mis hermanos, son temporales y duran bien poquito. Bien poquito. Pero el saberse perdonado por Dios, el saberse que estamos en los caminos de Dios, eso no tiene precio. Y la evidencia número 8 es que lucha por conservarse puro. El que ha nacido de Dios, dice 1 Juan 5:18, se purifica a sí mismo. Lucha por conservarse puro. No solamente trata de apartarse del pecado, sino aún de todo aquello que puede conducir al pecado. Se cuida de las amistades porque sabe que las malas compañías corrompen y que el mal es más contagioso que el bien. Eso es muy cierto. Así como las enfermedades fácilmente se contagian, pero ¿quién se ha contagiado de salud? Las enfermedades, ¿qué tal ahorita con el famoso coronavirus? Es súper contagioso. Igualmente las malas compañías, lo único que van a traer muchas veces, no solamente a los jóvenes, también he visto a mayores, son terribles y pueden destruir a una gente, ¿no? Entonces, el conservarse puro implica con quién te relacionas, con tu amigo, vives en la iglesia, no vives en la iglesia, si te agrada estar con Dios o no. El cristiano es cuidadoso en el uso de su tiempo, que su mayor deseo es aprovecharlo y usarlo sabiamente. Desea vivir como un soldado en un país enemigo, lleva su armadura constantemente y está preparado para la intimidación. Eso no significa que el cristiano no va a conocer a las personas, porque hay que predicarles del Evangelio. Hay que predicarles del Evangelio a aquellos que no le conocen. Entonces tenemos que incluirnos con ellos, entenderles y buscar de verdad la oportunidad de predicarles del Evangelio. Pero sí, en todo eso tenemos que estar bien hermanos con la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo número 6, a fin de que podamos ser vencedores y conservarnos puros en esta carrera. Como conclusión, que al realizar esta doctrina tan significativa de la salvación como es la regeneración, nos hace meditar y cuestionar nuestro cristianismo. ¿Realmente manifestamos en nuestras vidas la obra de regeneración? ¿Vivimos de tal forma que expresamos amor verdadero y sincero a Dios, a los hermanos y a nuestro prójimo?
Si no es así, después de todo esto que hemos visto, y tú no has considerado, y tú estás ahora considerando que no eres una persona nacida de nuevo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2, he aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de la salvación. Hoy es el día. Si Dios ha hablado en tu corazón y te has dado cuenta de que no eres una persona nacida de nuevo, no pierdes un minuto más. Porque así como Jonathan Edwards, y cité hace unos momentos, mucha gente camina en una tabla totalmente podrida y en el momento que se rompa, que nadie sabe cuándo es, va a caer en el infierno. Así es lo que sucede con la gente. Repítete de tus pecados. La predicación de Pablo y de Pedro siempre fue eso, porque sabía lo terrible que es estar fuera de Dios. Quiera Dios que haya hablado a tu corazón, que puedas reconciliarte con Dios, que puedas sinceramente pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y por tu vida, te entregues a Dios y te entregues incondicionalmente todo lo que tú eres, que no te importe nada, que tu pecado te duela de tal forma que lo único que te pueda llevar es a caer de rodillas delante de Él y decirle: Señor, perdóname, porque he despreciado el sacrificio de tu Hijo, perdóname porque he pecado. Termino citando al mismo Jonathan Edwards, que él decía: por tanto, que todo aquel que esté sin Cristo despierte ahora y huya de la ira por venir. Vamos a ver.